honor estar acá, todo un privilegio. Y para hablar de las 10 maneras de mortificar el pecado, quería comenzar con una frase memorable de Martín Lutero, una frase que en latín, por ahí la pueden haber visto, dice simul justus et peccator, que significa simultáneamente justo y pecador. Con esa frase, Lutero lo que estaba diciendo es que, por un lado, por la fe en Jesucristo, nosotros ya somos declarados justos, pero al mismo tiempo en nosotros queda residuos del pecado del viejo hombre. Entonces, por un lado, está en nosotros conviviendo el nuevo hombre que se va conformando a la imagen de Cristo y a la vez el viejo hombre pecador. Y por eso se desata en nuestro interior una verdadera guerra espiritual y por ende es deber de todo creyente esforzarse en la santificación progresiva. Somos al mismo tiempo justos y pecadores, o dicho de otra forma, pecadores redimidos. Por un lado somos salvos y por el otro lado seguimos siendo santificados. Y esta es una idea que Lutero, no es original de Lutero, en realidad la enseñan las Escrituras de principio a fin, y especialmente la encontramos en Romanos capítulos 7 y 8, donde el apóstol Pablo nos presenta una descripción dramática de nuestra lucha con el pecado y cómo el Espíritu Santo nos asiste y nos lleva en victoria en Cristo. Para leer un pasaje, Romanos capítulo 8, versículos 9 al 14, dice así: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y noten la fuerte declaración del versículo 13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Esta gran verdad de este versículo es la que llevó al puritano John Owen a hacer una exhortación vital para nosotros. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. En su obra La mortificación del pecado, él expone este versículo 13 y nos provee de 9 maneras para matar al pecado. Yo voy a agregar una 10ª, que en realidad no es que descubrí América, simplemente me baso en algo que está implícita en la obra de Owen y también la han desarrollado por mucho todos los demás puritanos. Así que veamos estas 10 maneras para mortificar la carne. La primera es identificar la severidad del pecado. A veces nos toca luchar con un pecado crónico, podríamos llamar, ese pecado en el que caemos una y otra vez, a tal punto que quizás ya ni siquiera luchamos, no lo enfrentamos. Y peligrosamente empezamos a excusarnos, a tratar de justificar nuestro comportamiento pecaminoso, o simplemente nos refugiamos en la gracia de Dios, tomando la gracia de Dios a la ligera, porque total, Dios nos ama, estamos bajo la gracia. Pero hermanos, al hacer esto vamos de camino a un corazón endurecido y a una conciencia cauterizada. Así que debemos luchar más severamente con los pecados que más nos cuestan trabajo. Debemos poder identificar esos pecados que son más severos en nosotros, más problemáticos. El segundo punto sería dimensionar las terribles consecuencias del pecado. Al pecar, nosotros estamos atacando a Dios y también causándonos daño a nosotros. Por un lado, estamos rebelándonos contra el Rey de la creación, estamos ofendiendo a un Dios santo y también estamos trayendo blasfemia al nombre de Dios entre las naciones. Y a su vez,
en cuanto a los efectos que tiene sobre nosotros, contristamos al Espíritu Santo que habita en nosotros. De alguna manera, al pecar estamos profanando el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. También estropeamos nuestra relación con Cristo. El pecado estorba nuestra relación con Cristo. Lo podemos quizás notar más fácilmente en la oración, pero realmente toda nuestra comunión se ve afectada. Y por último, el pecado puede hacer que un cristiano pierda su utilidad en el ministerio. Y cuando hablo de ministerio no me refiero solamente al ministerio específico en una iglesia, me refiero a la vida entera. La vida entera es un acto de servicio a Dios, un ministerio, una vida de oración. Y cuando estamos en pecado, cuando permanecemos en el pecado, dejamos de ser instrumentos para honra en las manos de Dios. Así que debemos hacernos una idea muy precisa de cuán grave es el pecado, para no justificarlo, para correr pronto a Cristo. Tercer punto, convéncete de tu culpabilidad. Debemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Podemos, por ejemplo, usar los 10 mandamientos para analizarnos, pero después de analizarnos lo que debemos hacer es declararnos culpables, reconocer nuestra responsabilidad, porque somos nosotros los que decidimos pecar. Sí puede ser que haya habido una situación, una circunstancia tentadora, pero en definitiva la decisión de pecar la tomamos nosotros. Y cuando pecamos lo hacemos porque queremos. Entonces de verdad debemos dejar de justificar nuestro pecado y debemos confesarnos reconociendo nuestra culpa de todo corazón. Y el verdadero arrepentimiento implica también apartarnos del pecado. Consiste en retornar a Dios y darle la espalda al pecado. Por eso Proverbios, en el capítulo 28, versículos 13 al 14, nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Entonces, reconozcamos nuestra responsabilidad en el pecado, declarémonos culpables. Punto 4, clama a Dios por tu liberación. En el libro de Éxodo, cuando Israel era esclavo en Egipto, se nos cuenta que llegó un punto en el que el pueblo clamó a Dios, y literalmente el texto bíblico dice, clamó a Dios desde el fondo de su esclavitud. Y luego de eso Dios los libertó. De la misma manera nosotros debemos clamar a Dios para que nos liberte del pecado que nos acecha. Debemos clamar a Dios tal como nos enseñó nuestro Señor cuando nos enseñó a orar. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Así que si estamos luchando con un pecado recurrente, un pecado que realmente nos está costando, si realmente queremos vencer ese pecado, entonces clamemos a Dios. Quinto, considera la relación entre tu pecado y tu temperamento. Cada uno de nosotros lucha con un pecado en particular. Algunos luchamos con el orgullo, la pereza, la lujuria, otros con el mentir o el robar. Cada uno es más propenso a ciertos pecados. En muchos casos, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, tiene mucho que ver con esa tendencia a caer en los mismos pecados. Resulta que el pecado ha dañado toda la creación, la ha contaminado por entero, y eso incluye nuestro carácter. Pero Cristo, cuando nos redime, empieza a moldearnos. Moldea nuestro carácter, moldea nuestro temperamento, para que todo eso esté al servicio divino y seamos cada vez más parecidos a Cristo. Por eso, cuando nos examinemos a nosotros mismos y estemos lidiando con nuestro pecado, debemos fijarnos en nuestras actitudes, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, preguntarnos si acaso eso tiene algo que ver con que yo esté cometiendo el mismo pecado una y otra vez. Sexto, evita las situaciones que te incitan a pecar. Nosotros
Cuando vemos a un niño jugando con algo peligroso, no lo dejamos. Por ejemplo, no dejamos que un niño juegue con fuego. Bueno, de la misma manera, nosotros no debemos jugar con el pecado. En especial, no debemos jugar con los límites. John Owen dijo que hay que saber que el que se atreve a jugar con las ocasiones de pecar, se atreve a pecar. Así que consideremos esas situaciones en las que nosotros solemos caer en el pecado. Y alejémonos de esas situaciones. Si queremos matar nuestro pecado, debemos evitar esos lugares resbaladizos que ocasionan nuestras caídas. Recuerdo que cuando yo era líder de adolescentes y les enseñábamos acerca de el amor, la familia, el noviazgo, el matrimonio, a los adolescentes les solía dar un consejo que era que cuando estuvieran de novios no se quedaran solos en un lugar privado, sino que salieran, pasearan, fueran con otra gente a un lugar público. La idea era que no se expusieran al pecado. Bueno, eso es lo que debemos hacer con todos los pecados, no exponernos, no jugar con los límites. Richard Baxter, otro puritano, decía: mantente tan lejos como puedas de esas tentaciones que alimentan y fortalecen los pecados que debes vencer. Ataca tus pecados, hazlos morir de hambre. Manténlos lejos de la comida y del combustible que son su sustento y su vida. Evitemos entonces las situaciones que nos hacen más propensos a pecar. No nos expongamos al pecado. Número 7, ataca ante la primera señal del pecado. No debemos darle tregua al pecado, no debemos darle tiempo. Así que ni bien nos demos cuenta de que estamos pecando o de que estamos siendo tentados a pecar, debemos tomar cartas en el asunto y atacar el pecado. Número 8, medita en Dios, en sus atributos y en su gloria. La mejor forma de matar el pecado es siendo llenos del Espíritu Santo, o sea, llenos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla principalmente acerca de Dios. Nos lleva a enfocarnos en Él, en quién es Él. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo oraba pidiendo que los cristianos de Colosas crecieran en el conocimiento de Dios, para que de esa manera pudieran llevar adelante una vida digna del Señor. Entonces, ¿qué mejor manera para nosotros, para matar al pecado, que meditando en cómo es el Señor? Entonces reflexionemos bíblicamente en los atributos de Dios y deleitémonos en su gloria. Porque en Dios está la fuente de toda fortaleza y poder para vencer el pecado. Enfoquémonos en conocer cada vez más a Dios y deleitémonos en ello. Número 9, no cantes victoria antes de tiempo. La carta a los Filipenses, por ejemplo, nos enseña que no hemos alcanzado la perfección venidera. Dios continúa trabajando en nosotros hasta que vuelva Jesucristo. Y puede que nosotros hayamos salido victoriosos de alguna lucha con el pecado, pero no nos confiemos. Es solo una batalla. La guerra continúa hasta que Cristo vuelva y seamos glorificados juntamente con Él. Por eso también el libro de Hebreos nos enseña que debemos continuamente despojarnos de todo peso y del pecado que nos ataca y correr hacia adelante puestos los ojos en Cristo. No cantemos victoria antes de tiempo. No bajemos la guardia. Más bien, permanezcamos vigilantes. Hagamos como el Señor nos dijo la noche que Él fue arrestado. Velen y oren para que no caigan en tentación. Ahora, todo esto, o gran parte de esto, sin lo siguiente, el punto número 10, son solo buenas obras. Y cualquiera puede hacer buenas obras y ponerse el disfraz de cristiano. El siguiente punto es muy importante y es lo que está implícito en toda la obra de Owen sobre la mortificación del pecado y lo que han desarrollado mucho los puritanos en general.
Debemos luchar con el pecado, pero no dependemos de nuestras propias fuerzas. Y gracias a Dios no estamos solos en esta lucha. Dependemos enteramente de Dios. Por eso constantemente las Escrituras nos animan a acudir al Señor en busca de su gracia y de su poder. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y mientras nos enfocamos en combatir contra nuestro pecado, sobre todo debemos acercarnos al trono de la gracia. Es allí donde nosotros encontramos todo lo necesario para resistir en nuestros momentos de necesidad. El esfuerzo por nuestra parte es necesario. Pero como dice John Owen, la mortificación de cualquier pecado debe ser por un suministro de gracia. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y de eso se trata la 10ª manera de mortificar el pecado. Debemos recurrir diariamente a los medios de gracia. Los medios de gracia son canales por los cuales Dios otorga su gracia a las personas. El Catecismo de Westminster define los medios de gracia como los medios ordinarios y externos por los cuales Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación por su muerte. Y de todos los medios de gracia con los que contamos, hay 2 que quiero enfocarme en esta mañana. Y son la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios y la oración. Uno de mis pasajes favoritos es Juan capítulo 15. Y allí encontramos una magnífica enseñanza de nuestro Señor sobre cómo permanecemos en Él. Y allí Cristo nos dice en Juan 15, versículos 4 y 5, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque, y fíjense lo que dice ahora, separados de mí, nada pueden hacer. Y más adelante en el versículo 7 nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Más adelante en este capítulo entendemos que permanecer en Él significa obedecer sus mandamientos. Pero aparte este versículo 7 de Juan 15 nos habla de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Nos dice que su palabra debe permanecer en nosotros y eso es cuando leemos la palabra de Dios, cuando la estudiamos de continuo y con conciencia. Luego nos dice que pidamos lo que queramos y nos será hecho y de eso se trata la oración. Se refiere a la oración como medio de gracia. Y el Señor en este Evangelio de Juan nos enseña también que cuando oramos conforme a la palabra de Dios, pedimos conforme a su voluntad. Entonces, podemos entender este versículo parafraseándolo de la siguiente manera. Si permanecen en mí por la obediencia de mis mandamientos y mis palabras permanecen en ustedes por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, pidan en oración lo que quieran y les será hecho. Esto me ha impactado tanto que yo en mi estado de WhatsApp incluso lo tengo agregado como lema. Leer la palabra, orar la palabra, obedecer la palabra, permanecer. En otras palabras, lo que Cristo nos está diciendo en este pasaje y puntualmente en este versículo, Él nos está exhortando a que utilicemos los medios de gracia, especialmente el de la lectura de la palabra y el de la oración, para que podamos permanecer obedientes a Él y en comunión con Él, y así poder mortificar el pecado que nos acecha. Porque aunque nosotros tenemos una parte activa en nuestra santificación, no depende exclusivamente de nosotros. Dios es quien nos sustenta, siempre es por su gracia. Martin Lloyd-Jones dijo una vez, no soy yo, no es mi fidelidad, no es mi frágil aferramiento a Él, es su poderosa mano que me sostiene y que nunca me soltará. Así que matemos al pecado, pero hagámoslo en completa dependencia de Dios. Luchemos contra el pecado en el poder del Espíritu Santo, haciendo uso diario de los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Y para finalizar, quiero darles un ejemplo muy concreto y muy visual de cómo lo aplico yo a todas estas 10 maneras. 1 Corintios 10,
12 nos dice que debemos, que el que cree estar firme mire que no caiga. Y 2 Corintios 13, 5 nos dice que cada uno se examine a sí mismo si está en el Señor. ¿Cómo hago yo esto de examinarme a mí mismo y aplicar estos 10 principios de matar al pecado? Pues básicamente algo muy visual, muy concreto. Agarro una hoja, la divido en 2 columnas. Por un lado pongo mi relación con Dios, por otro lado pongo mi relación con mi prójimo, y abajo pongo variables. Por ejemplo, en mi relación con Dios, la oración, la lectura de la Biblia, si me congrego en el día del Señor. En mi prójimo pongo mis relaciones, mi familia, mis amigos, mis hermanos de la iglesia, mis compañeros de trabajo. Y esas variables les pongo un número, del 1 a 10. Y esto es como poner nota, y creo que esa es mi impronta docente. Del 8 a 10, muy bien, estás aprobado, excelente. 6, 7, estás aprobado, pero medio mediocre, podés mejorar. 5, desaprobaste, pero todavía podés salir adelante, levantar la materia. Del 1 al 4 te la llevaste a marzo, estás en el horno y tenés que hacer algo con esto. Estás en problemas serios. Estos números básicamente son una forma que tengo visual de autoexaminarme. Pero acá viene las partes más importantes. Aquellas que están con los números bajos. Debo poner por qué están bajos. Y acá, esta parte quizás más dura, porque tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y llamar al pecado por su nombre. Y poner ahí, ¿cuál es el pecado que estoy cometiendo en concreto? Y el siguiente paso es importante también. Hago resoluciones. Si mal no recuerdo, era Jonathan Edwards, que es conocido por unas resoluciones que hizo. Bueno, sería bueno que todos hagamos algo parecido. Hacer resoluciones muy concretas, muy específicas de cómo vamos a luchar contra este pecado. ¿Qué cosas vamos a hacer para abandonar este pecado, para matar el pecado? Y la siguiente parte es la más importante de todas porque es donde recurrimos a la gracia de Dios. Vamos a agarrar nuestra lista con nuestros pecados y nuestras resoluciones y vamos a orar y vamos a confesar nuestros pecados a Dios y vamos a pedirle que nos dé su gracia, su poder para poder llevar a cabo esas resoluciones y poder matar al pecado, poder vencerlo y salir adelante, abandonar el pecado con el que estamos luchando. Esa es una manera que yo suelo usar con cierta frecuencia para examinarme a mí mismo. Hay muchas maneras, esta es una muy visual, muy concreta. En resumen, en Cristo ya somos justos, pero todavía en nosotros hay residuos de pecado con los cuales estamos batallando. Pero gocémonos porque ya somos justos en Cristo. Y gocémonos porque en Cristo somos más que vencedores. Y su Espíritu nos asiste para que podamos dar muerte al pecado. Continuemos luchando en el poder del Espíritu contra el pecado que aún reside en nuestros corazones, asidos de la gracia de Dios.